Bienvenidos a Clave Geopolítica. Quiero pensar que a pesar del día que llevo, están ustedes ahí. Me imagino que me escuchan, no sé si bien a eso, ya no me atrevo a decirlo, pero vamos, yo voy a saludando por si acaso. Está Pedro Hernández, Luis Ángel Merino, Luis Ángel Moreno, José Martínez Ovejero, Cayo Mario, Lap Zabala, Vigus Dicus, Several, Ángel López López. Y a todos, pues buenas noches, por decir algo. He tenido un día difícil y bueno, a media tarde he estado en el programa de esa cadena de Moscú que no se puede decir, no sea que me suspendan el canal directamente. Don Servando, ¿qué tal? Santiago Ordóñez, Felipe Gallardo, Istar, Raquel Ruiz, Luis Pérez, Jordi Gracia, La Opinión Sesgada, Gustavo Lán, Ángel López López, José Moreno, Jorge García, Ángel López López. Y sí, leí el otro día alguna sugerencia y alguna cosa, pero ¿qué tal, Juan Carlos? Las aventuras y desventuras de un youtuber en ciernes novato son largas de contar, porque no se lo ponen a uno facilito. Después de comprar ese fantástico micrófono que todavía no he podido instalar ni estrenar, eh, no era compatible con la interfaz, como comenté. Dudaba entre comprar una cosa, comprar otra, y aquí hubo en el directo una persona que no me acuerdo quién fue, pero que me hizo unas cuantas sugerencias, lo miré, al final lo que he comprado ha sido una interfaz portátil muy práctica, muy sencilla, con un programa muy sencillo, que ponía en un texto cable incluido. Pero qué mentirosos son. Venía el cable, sí, lo que no te contaban es que era un cable USB-C, que supuestamente ya todos los ordenadores van a venir con eso. Pero mi computadora, no tiene un puerto USB-C, tiene un puerto USB-A. Con lo cual, menos mal que eso ha sido poco el gasto, he comprado un convertidor para conectar esa interfaz a la computadora. Pero claro, me ha llegado hoy a media tarde y ya no ha habido tiempo material de ponerme a hacer experimentos aquí para colocarlo y aprender a manejar el programa que supuestamente esa interfaz tiene y que ya me he descargado. Si a todo eso le suman que tenía una, un punto de esos de trabajo apretado y le añaden que no doy abasto con, con todo lo que tengo encima, pues ha sido complicado. Pero al final creo que lo tengo todo. Ahora lo único que falta es que yo lo pueda colocar y que sea capaz de ello. Sí, pues, efectivamente, Luis Ángel, me faltó el adaptador porque yo tengo una interfaz, un panel de sonido, pero es un M-Audio que por lo visto no es compatible. Bueno, ya no me complico la vida. Espero que el próximo día ya pueda funcionar todo. Y luego, pues ya les digo, he estado esta tarde en este tema de televisión hablando de una cuestión de Gaza. Y la verdad es que he visto que en el canal tocar el tema de África es terminar de hundirlo. Para que se hagan ustedes una idea, mientras que el canal ha perdido más del 50% de su ritmo de crecimiento, en las últimas 24 horas ha habido un momento que me llamaba la atención, porque mientras otros días ha habido 200, 300 suscripciones en un día, en las últimas 24 horas ha habido 3. Y solo en las últimas horas se han suscrito 12 personas más. Luego también he hecho una inversión fuerte con esto para comprarme todos estos chismes, porque entre luces, el fondo fotográfico, muchísimas gracias Ramón Gay Navarro, era de eso de lo que me iba a quejar, el, todo lo que me he gastado con el micrófono, que han sido 400 euros, la interfaz 150 y así, pues resulta que estoy gastando un dinero en un canal que ni tan siquiera sé que si va a tener viabilidad en el futuro a día de hoy, porque todavía no lo sé. Y bueno, quiero ser optimista y quiero pensar que sí, que el canal, mm,
por lo menos me va a dar para amortizar ya no el tiempo, el trabajo, sino el gasto que he hecho. Y lo que sí les quería decir es que, por lo visto, ya he visto a Remy, por ejemplo, que ha tenido los mismos problemas que yo tuve en el pasado. ¿Qué tal José Luis, Yolanda, Ariel, Salomón, Istar nuevamente, la ha mencionado, Javier Feliceche? Pero evidentemente, eh, eh, bueno, pues a mí, por ejemplo, me quitaron muchísimos vídeos, pero lo que he notado es que algún suscriptor del canal me comentaba en hacía algún comentario diciendo que él se suscribe cada vez que acude al canal porque se suscribe, se va y cuando quiere volver ya no está suscrito. Si a eso le añadimos las personas que, eh, bueno, pues me cuentan que no les funcionan los avisos eh, para los directos, pues yo sé perfectamente que ha habido otros momentos en los que se ha controlado el canal manualmente. Este canal antes de estar monetizado. Y a día de hoy, como este canal, seamos realistas, con menos de 17.000 suscriptores, eres algo así como una especie de cucaracha en un rincón que no le importa a nadie. Bueno, pues, y más este tipo de canal, porque si fuese un canal, eh, hubo el otro día una persona que hizo un comentario brillante diciendo que muchas personas lo que les gusta es el espectáculo y en este canal lo que se ofrece es conocimiento y entonces a la gente eso no le atrae porque eso implica esfuerzo. Pues parece ser que debe ser así, porque un solo vídeo, un solo directo sobre la cuestión de Ucrania tiene, por ejemplo, las mismas visualizaciones que puedan tener 5 sobre el tema de África. Hoy este tema lo tenía pendiente porque lo quería tratar, con independencia de que lo de Ucrania funcione muy bien y lo de África muy mal. Y luego algunas personas me piden cosas que yo no soy capaz de dar, porque yo no soy el oráculo de Delfos, se lo digo como lo siento. Es muchísimo más lo que ignoro que lo que pueda saber. Entonces me hacen sugerencias que son muy buenas, pero que significan una carga de trabajo que no puedo asumir. A día de hoy, yo me acuerdo cuando contestaba a todos los comentarios del canal sin excepción. Yo eso ya no puedo hacerlo. Me escriben muchas personas correos electrónicos que pasan días hasta que puedo atenderlos porque no soy capaz, porque significa que contestar a todos los correos electrónicos a lo mejor me lleva 2 horas y no las tengo. Se lo digo de verdad. ¿Qué tal Irene Curvelo? Que no he dicho nada. ¿Y a quién más? Se me queda alguien. Alfonso Roldán. Y Martín Muñoz. Aran83. Héctor Ya Te Vale. Raúl Gailac. Josep Espinosam. Y Javier Liceche, ya le he mencionado. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención y su compañía, pero ya les digo que doy para lo que doy. Algunas personas tienen unas expectativas exageradas sobre mí. Yo, si me permiten, les voy a hacer un breve apunte biográfico para que me puedan entender. Eh, yo, desde que salí del colegio, siendo niño, no he vuelto nunca a ir a clase a ningún sitio, a excepción de los máster, que era obligatorio. Todo lo que yo entré en la universidad, siendo ya muy mayor, con 29 años, y me compraba los libros, estudiaba y solamente iba a los exámenes. Todo lo que sé, lo sé porque lo he aprendido, no me lo han enseñado. ¿Y qué esperaba Héctor Ya Te Vale? Pues hombre, no soy nuevo porque recuerde que en este canal había más de 200 vídeos que ya no están. Con eso se lo digo todo. O sea que yo la experiencia la traigo ya de antes, de lejos. Y lo que les iba diciendo, entonces yo siempre, cuando era niño, como era niño pobre de barrio, no tenía dinero para comprar libros, lo que hacía es que me iba a la biblioteca, sacaba 2 libros, los leía, los devolvía, volvía otra vez y así sucesivamente hasta que ya crecí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Y empecé a comprar libros. ¿Mm? Por lo tanto, esa ha sido mi forma de aprender. No tengo, no he tenido la fortuna
nunca de poder dedicarme solamente a estudiar. Siempre he estudiado y he trabajado. No solo he sido militar o no solo he sido abogado. También, para que ustedes lo entiendan, yo he descargado camiones, he vendido congelado, he vendido libros, he hecho todo lo necesario pues para ganarme la vida cuando era un chaval. Por lo tanto, no tengan tanta confianza en mi capacidad, pues porque es una expectativa que a lo mejor no puedo cubrir. Sencillamente sé de las cosas que me he interesado por saber. Una de las personas que en el canal me decía que si podía, que pusiera las fuentes o que hiciera comentarios. Hay muchas buenas ideas de muchas personas que me las sugieren, pero yo eh, no tengo esa capacidad. No tengo esa capacidad para trabajar eh, en el canal de esa manera. Todo lo que voy, todo lo que voy haciendo, todo lo que voy aprendiendo, lo voy haciendo a base de trabajo. Entonces, eh, bueno, Juancar, es que este canal no es para hacer entrevistas. Yo no soy periodista. No quiero además hacerlo. No quiero invitar a personas para hacerle preguntas ni para nada por el estilo. Otra cosa es que puntualmente, por ejemplo, personas como son Gustavo Morales, como usted apunta, que es muy amigo mío, mucho, es decir, mm, eh, un amigo de verdad, pues puntualmente, en este caso, pues un día le pueda traer, pero traerle no para entrevistarle, sino para hacer una presentación del libro. Entonces, bueno, pues cuando me equivoque o cuando haya algo que no sepa, pues tienen que entender que es así, que yo me he dedicado a esto, a aprender por mi cuenta, ¿no? Y luego hay otras cuestiones, por ejemplo, como algunas personas esperan, muchos esperan que haga el directo de geopolítica sobre las Malvinas. Pero claro, es que el tema confunden eso con contar la guerra o entrevistar a personas que estuvieron en la guerra. Y yo no, o sea, la geopolítica no consiste en hacer historia. La historia es una herramienta auxiliar de la geopolítica. Y claro, yo no estoy planteándome el contarles si tal unidad hizo tal cosa o tal otra atacó por aquí o la otra defendió por allá, porque eso no es la geopolítica. Entonces, la geopolítica utiliza otras ciencias auxiliares eh, y, bueno, sirven para la comprensión de una realidad presente. Si nos dedicamos a estudiar la geopolítica de la China del siglo XVI, sería diferente, pero es que no es el caso. Por lo tanto, ¿qué tal Zeus? ¿Qué tal Germán? Que no os he dicho nada, Luis Enrique Paredes Suero, Felipe Sampayo, civismo. Me quedo con civismo, no lo digo entero, porque me da cualquier día, digo su nick entero y me cancelan el canal seguro. Lo de civismo lo dejamos ahí. Lo otro sería ya casi apología de la violencia terrible. Y Alfonso Roldán Morillo, claro. Pues eso le digo, entonces no voy a hacer historia. Voy a recurrir a la historia o voy a recurrir a la geografía o recurrir a otras cosas para dar a comprender un marco de las situaciones, pero nada más. Hoy yo creo que ya llevamos mucho tiempo. eh, bueno, pues ya son 14 minutos. Les he pegado una charla miserable hablándoles de mi vida, cosa que a ustedes comprendo que no les interese lo más mínimo, pero quiero que entiendan que no es falta de atención o falta de eh, o prepotencia por mi parte o soberbia el que no les hable de algunos temas. No, al contrario, es ignorancia. No piensen ustedes que es otra cosa. Es que yo sé hasta donde sé, nada más. Y luego pues trato de ser muy, como me enseñaron de pequeño, o nos enseñaron aquella generación de los 60 y de los 70 y anteriores, ¿no? A ser muy formal, a ser muy cumplidor, a llegar a los sitios a la hora, a comportarme correctamente, a ceder el paso a las señoras y esas cosas. Entonces, con su permiso, si les parece bien, no les quiero entretener más porque una vez más se nota que voy a hablar de Ucrania porque hay 600 personas en el directo. Si de repente ahora cambio los papeles y les amenazo con hablarles de Malí, pues nos vamos a quedar
4 gatos, no voy a hacerlo, no se preocupen, y con su permiso, pues voy a empezar ya con ello. Sí les quiero decir que en la caja de comentarios tienen el enlace a PayPal, pueden hacerse miembros del canal y apoyar el proyecto. Hay 3 niveles. En el más alto, que es una cantidad elevada, tienen además un montón de documentación y de libros, al margen de que los que residan en España recibirán los libros que yo publiqué en papel dedicados por mí. Y luego tienen el nivel intermedio, que tiene acceso anticipado a los vídeos, además de esa preferencia en las preguntas. Lo digo porque es importante que compartan. Es Chomin Ross habla de África. Sí, hombre, para que salgan todos corriendo. Chomin, tiene usted muy mala intención. José Javier Reynoso también está por aquí. Víctor Moreno. Y bueno, ya sin más, traductor, y desde Chile, un abrazo para Chile. Si estaba yo en activo cuando España se anexó a la OTAN, sí, claro, yo fui de los soldados de la OTAN. Con su permiso voy a empezar ya, no les quiero entretener más, y les agradezco muchísimo que su tiempo, que es lo más valioso que tienen, ¿no? Vamos allá. Pues resulta que aquí dice que voy a hacer alusión directamente al libro que les voy a proponer al final, porque es un libro que no he propuesto nunca, pero lo voy a hacer hoy, que es hablar, al final, un clásico que es de lectura. Yo no voy a decir que se lo lean entero, que es muy largo, pero por lo menos que se lean un resumen, que lean algo, que lo conozcan, que es el de la guerra de Clausewitz. Clausewitz siempre decía que tiene que haber una unidad de criterio y de mando entre la fuerza militar y la fuerza civil. La dirección política de la guerra es la que prima por encima de la dirección militar. La dirección militar es instrumental a la dirección política. Por ese motivo, es muy importante que exista una unidad de mando y que no se produzca vamos a llamarlo así, insubordinación del mando militar al político. Y que el político, además, entienda y no se entrometa en las decisiones de carácter técnico y profesional del mando militar. Como veremos, lo que ha ocurrido durante la guerra de Ucrania en el lado ucraniano ha sido una infracción, una quiebra de todos los buenos consejos que Clausewitz dio en su día, y en los que no voy a entrar, porque lo que quiero hacer es contextualizar estos últimos meses para que de esa manera se pueda entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en estos días últimos y qué podemos esperar para el futuro. Mire, la gestión de las relaciones entre civiles y militares es un proceso complejo que equilibra el asesoramiento que los militares proporcionan a sus superiores civiles con la supervisión real que los dirigentes civiles ejercen sobre los asuntos militares. Dada la disparidad que existe entre la realidad militar basada en hechos y la ficción simplificada y a menudo politizada que sigue la dirección civil, las desavenencias no son solo esperadas, que es lógico que existan, sino que de hecho son una realidad que siempre, por parte de cualquier país y por parte de cualquier estructura de toma de decisiones, tiene que ser prevista y tiene también que establecer los mecanismos para evitar que esas diferencias de opinión desemboquen en crisis que puedan debilitar esa dirección del conflicto. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la relación entre civiles y militares es la del control y la gestión de la información. Aunque pueden surgir, y de hecho van a surgir siempre, desacuerdos entre los líderes militares y los jefes civiles, los primeros nunca pueden perder de vista el hecho de que si la relación civil-militar ha de tener éxito, los militares no pueden poseer una agenda que se desvíe de la de sus líderes civiles. Y los militares tampoco deben aprovechar el hecho de que dominan en gran medida el flujo de información a la sociedad sobre asuntos militares para utilizar los medios de comunicación como herramientas que permitan articular una agenda al margen de la dirección política. Esto
que yo les acabo de decir es algo así como los 10 mandamientos, como las tablas de la ley. Ni de lejos esto puede ser de otra manera. Si ustedes recurren a la historia, verán en montones de conflictos cómo esas divisiones y esas diferencias entre el mando civil y el mando militar que le está subordinado al civil se han traducido en subordinaciones, en situaciones que al final, de una de otra manera, han conducido a la derrota. Por lo tanto, cuando nos acercamos ya concretamente a la situación de Ucrania, encontramos que el desacuerdo entre el presidente y su comandante en jefe, entre Zelensky y Zaluzhny, salió a la luz a finales de octubre, cuando el periódico The Sunday Times, citando a fuentes de los servicios de seguridad ucranianos, informó que Zaluzhny creía que el operativo de sus tropas estaba a punto de terminar, por lo que debían mantener lo que habían ganado y prepararse para las operaciones del año siguiente. Observen que Zaluzhny en este momento aparece ya en los medios de comunicación en octubre, trasladando algo por su cuenta y riesgo a los medios de comunicación que a lo mejor no era lo más oportuno de cara a los intereses de la dirección política de los intereses de Ucrania. Bien, pues según este mismo medio, Zelensky no estaba de acuerdo con estas declaraciones, pues afirmó que si se detenía la ofensiva, Occidente podía llegar a la conclusión de que Kiev no podía alcanzar el objetivo de volver a las fronteras de 1991 por medios militares. Dijo: nadie cree en nuestra victoria como yo, nadie. Y esto lo declaró a una entrevista con el Times. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones del presidente Zelensky, en un artículo publicado en The Economist a principios de noviembre de 2023, Zaluzhny reconoció públicamente que Moscú estaba en una mejor posición en el conflicto con Ucrania y afirmó que el reconocimiento con aviones no tripulados y otras tecnologías habían hecho imposibles los asaltos mecanizados por ambos bandos y que era improbable que se produjeran nuevos avances, y que Ucrania no lograría un, abro comillas, hermoso avance, cierro comillas, en el conflicto sin recibir armamento más avanzado de parte de Occidente. Dijo: había alcanzado un nivel de tecnología que lo pone en un punto muerto. Lo más probable es que no haya un avance profundo y bueno. A lo que añadió que las hostilidades podrían prolongarse durante años y desgastar a Ucrania, subrayando que tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar. Y en una nueva entrevista con The Economist, una fuente gubernamental ucraniana sugirió que el conflicto abierto entre el presidente y el jefe militar era el resultado previsible de la contraofensiva estancada, añadiendo que el proceso para encontrar a los responsables del fracaso había generado tensiones entre el mando político y el militar. Abro comillas. Los políticos dicen que sus generales son imbéciles que han recibido formación soviética, y los generales dicen que los políticos son unos imbéciles entrometidos. Cierro comillas. Es decir, creo que está claro el cómo plasmó esta fuente ucraniana en la prensa occidental la situación que se estaba viviendo en el interior del mando ucraniano. Bueno, en una entrevista con Político, el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, negó la existencia de estas tensiones, calificándolas de rumores difundidos por canales rusos con el fin de dividir la unidad del país. No ha habido ni un solo caso de tensión entre los dirigentes políticos y militares. Eran todos amigos. Por su parte, según un artículo del diario The New York Times, Igor Zobba, jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, reprendió al general Zaluzhny por declarar públicamente que el conflicto con Rusia estaba en un punto muerto, sugiriendo que dichos comentarios ayudaban políticamente a Rusia y provocaban pánico entre los países aliados, especialmente en los Estados Unidos,
que habían entregado miles de millones de dólares a Ucrania en apoyo militar y financiero. Esta crítica se produjo un día después de que la oficina de Zelensky sustituyera a uno de sus adjuntos, el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, quien tras su despido declaró que le había sorprendido la destitución. Zelensky, en realidad lo que estaba ocurriendo a partir de esta situación, de este momento, es que Zelensky temía que Zaluzhny tuviera aspiraciones políticas después de que algunas encuestas que se habían hecho públicas mostrasen que era menos popular que Zaluzhny. El propio Zelensky, el día 5 de noviembre de 2023, criticó en The New York Times a Zaluzhny por realizar estas declaraciones en unos momentos en los que la atención mediática internacional se centraba más en el conflicto de Gaza, que acababa de recrudecerse, y dijo: ha pasado el tiempo, la gente está cansada, independientemente de su estatus, y esto es comprensible. Y también, según The New York Times, la causa de la ruptura en el mando ucraniano fue el ensayo que el general publicó en el diario The Economist, analizando la situación el 30 de octubre de 2023, y el analista Richard Michel Clark publicó un artículo en el The Sunday Times en el que afirmó que, en efecto, había discrepancias entre Zelensky y Zaluzhny por el desarrollo del conflicto y la falta de avances de las fuerzas ucranianas y cómo esto era percibido entre los aliados occidentales de Ucrania. Michel Clark dijo lo siguiente: Kiev está profundamente frustrada por no mostrar más avances en su tan cacareada ofensiva de verano. Kiev comprende bien el impacto político en Occidente de cualquier apariencia de estancamiento. En verdad, los acontecimientos del verano son mejores y peores que eso, pero los líderes ucranianos están lejos de estar seguros de que los políticos occidentales o su público lo comprendan. Esto me trae a la memoria una frase de Napoleón Bonaparte que decía que la victoria tiene muchos padres y la derrota ninguno. Efectivamente, la ofensiva ucraniana no había salido bien, no había cubierto las expectativas que se tenía sobre ellas, con independencia de las causas que hicieran que esto fuera así. Pero en este momento, a principios del mes de noviembre, la pregunta que yo les haría a ustedes es, en su opinión, con lo que llevamos visto, ¿quién estaba cometiendo un error? ¿Zelensky? ¿Zaluzhny? ¿Los que habían salido a negar lo que era evidente? Si quieren, yo les anticipo mi opinión. Mi opinión es que quien se estaba equivocando es Zaluzhny, porque, como se dice vulgarmente y de manera coloquial, los trapos sucios se lavan en casa. No puedes salir a la palestra a poner de manifiesto una disensión con el mando político porque una de dos: o estás trabajando en contra de los intereses de tu país, o por el contrario, lo que estás haciendo es dar prioridad a tu agenda personal sobre la agenda del interés general del país. No hay ninguna duda que quien se estaba equivocando era Zaluzhny. Bien, el día 23 de noviembre de 2023, la presidenta adjunta del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, Mariana Bezuklavya, pidió abiertamente la dimisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país por el cumplimiento inadecuado de sus funciones. Esa semana continuó con sus inusuales críticas al comandante en jefe ucraniano, que no es precisamente lo propio de los miembros del equipo de Zelensky. Bezuklavya afirmó que el comandante no tenía ningún plan estratégico para 2024 y que en cualquier situación incómoda traslada la responsabilidad a la oficina presidencial. Además, acusó a Zaluzhny de no evaluar correctamente la situación en el frente y las dificultades a las que se enfrentaban sus tropas durante la contraofensiva. También cabe señalar que la ausencia de un plan estratégico fue mencionada por David Arhamilla, jefe de Sluga Naroda. En este contexto, muchos expertos se plantearon la pregunta de si se trataba de una iniciativa de la propia legisladora o, por el contrario, esta actuación actuaba de manera coordinada
y consiguiendo directrices del entorno de Zelensky, porque no se nos olvide que el día 15 de marzo de 2024 correspondería celebrar elecciones presidenciales en Ucrania, lo que no parece que sea posible. Y además temía, obviamente, Zelensky teme, obviamente, verse superado por Zaluzhny en una supuesta carrera política por esa presidencia. Bueno, pues estas declaraciones de la legisladora recibieron una oleada de críticas de toda la sociedad ucraniana que la acusaron de socavar la confianza en las Fuerzas Armadas. Hay algunos diputados de su partido también condenaron las palabras de su compañera, apoyando la idea de destituirla de su puesto. Como vemos, la decisión que había tomado Zaluzhny de exponer esas diferencias en público estaban provocando una grieta que se fuese agrietando públicamente la unidad política de los ucranianos. Bueno, pues al mismo tiempo, según el medio ucraniano Stranna, la decisión final sobre las consecuencias de las declaraciones de Bezuklaya la tomaron aquellos que se encontraban en el entorno de Zelensky, la debían tomar ellos, y el jefe de su oficina, Andrei Yermak. Y por último, la diputada, obviamente, se replegó, negó haber coordinado sus declaraciones con la oficina presidencial y haberlas hecho, por supuesto, con su mejor intención y velando por los intereses de la nación y del gobierno actual, ¿no? Pero dentro de lo que eran los círculos de los medios de comunicación y en la sociedad ucraniana, corrieron las versiones de que esas palabras podían considerarse el inicio de una campaña para desacreditar a la cúpula del ejército, es decir, a Zaluzhny y al equipo de Zaluzhny, ya que en este momento Zelensky había empezado a considerar que tenía que desmontar a Zaluzhny, primero para anularle como rival político y segundo para apartarle del mando de las Fuerzas Armadas, porque ciertamente quien asume las consecuencias de la responsabilidad del resultado de la ofensiva de verano, pues es algo que todavía nadie nos lo ha dicho. Sin embargo, ni el presidente ni sus asesores cercanos reaccionaron al incidente. Por mucho que dijera esta señora que era la oficina presidencial quien tenía que tomar decisiones, se hizo un silencio sepulcral. Y el domingo 26 de noviembre de 2023, el alcalde de Kiev, que no se distingue por ser una persona sensible y delicada que escuche poesía mientras boxea, Vitaly Klitschko, denunció el autoritarismo de Volodymyr Zelensky y criticó sus muchos errores durante el conflicto. Es decir, subió el tono de la polémica y apuntó directamente al presidente de Ucrania. Si había algún motivo de alarma para Zelensky con relación a Zaluzhny, que el alcalde de Kiev, que es una persona que goza de mucha popularidad en Ucrania, le señalase a él directamente, pues hizo que se le disparasen todas las alarmas. Y al día siguiente, la prensa ucraniana se hizo eco de estas declaraciones y empezó a hablar de las profundas desavenencias entre el presidente y el jefe del ejército ucraniano, Zaluzhny. El conflicto estaba abierto en medio de la plaza y era de dominio público. Eso en medio de una situación que no parece la más recomendable a la vista de cómo estaba el frente. Bien, pues ya a finales de este mes de noviembre de 2023, en una entrevista con The Sun, Zelensky señaló que los militares debían mantenerse al margen de la política. Dijo literalmente: si gestionas la guerra pensando que mañana harás política o elecciones, entonces en tus palabras y en el frente te comportas como un político y no como un militar. Y calificó dicho comportamiento como de un gran error. Al hablar sobre Zaluzhny y los comandantes que estaban en el campo de batalla, subrayó que hay una comprensión absoluta de la jerarquía y eso es todo. Es decir, te voy a decir exactamente lo contrario de lo que acabo de decir, porque efectivamente, ¿cómo lo hago para tirar la piedra y esconder la mano? Porque lo cierto es, al margen
de la legitimidad que pueda tener o no, dadas las circunstancias, Zelensky en la presidencia. En lo que sí tenía toda la razón era en que quien estaba sacando los pies del plato era Zaluzhny y causando un perjuicio a los intereses de Ucrania y sobre todo mostrando una debilidad, ya no frente a Rusia, que a Rusia le da igual, sino frente a los aliados occidentales, que son los que están poniendo el dinero y el material para la guerra, que igual podía hacer que se retrayeran, perdón, a la hora de seguir apoyando la causa ucraniana. Sobre todo porque, como hemos visto, en ese momento empezaba a paralizarse la ayuda financiera de Estados Unidos hacia Ucrania. Bien, pues el siguiente choque, perdón, me queda un detalle, y es que después de que fuera emitida la entrevista con Zaluzhny y el artículo de Times, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, afirmó lo siguiente, y es que ahora la pelota iba en dirección contraria. Las personas que no creen en la victoria no tienen cabida en el poder y el mando. Como vemos, los partidarios de uno y de otro se iban perfilando y los dos bandos, entre César y Pompeyo, pues parece indudable que se iban retratando en qué lugar estaba cada uno. El siguiente choque en el seno del mando ucraniano se produjo cuando 3 días después de estas declaraciones de Zelensky, Zaluzhny abogó por volver al antiguo modelo de reclutamiento militar y lamentó que Zelensky hubiera prescindido de quienes se ocupaban de esta tarea, que habían sido cesados tras los escandalosos casos de corrupción y su enriquecimiento ilícito. Sorprende que Zaluzhny dijera eso respecto de personas que se han comprado casas de lujo en la Costa del Sol española, vehículos de lujo, han montado negocios y han sido casos de corrupción que han causado verdadero escándalo en toda la sociedad ucraniana, sobre todo respecto de las estructuras de reclutamiento en la ciudad de Odessa. La cosa tiene narices, porque ¿qué estás diciendo? Que cojan a los ladrones que han pillado robando y que los vuelvan a poner para que sigan robando porque son los que mejor conocen el mecanismo, porque los nuevos no lo conocen. Pues no sé con qué legitimidad pueden ir persiguiendo a la gente por la calle para mandarla al frente mientras ellos se dedican a robar a manos llenas. Con lo cual, el comentario de Zaluzhny es como mínimo sorprendente. Y en una entrevista con la publicación ucraniana RBK, Zaluzhny declaró que no es necesario intensificar la movilización, sino volver al marco que funcionaba antes. Sí, señor, te has quedado nuevo. El 29 de noviembre de 2023, a medida que se desarrollaba el conflicto que estamos viendo, los medios ucranianos informaron que el Ministerio de Defensa planeaba destituir a 3 militares de alto rango, incluido Zaluzhny. Y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que el cambio de comandantes se estaba discutiendo y que a este respecto debemos decir que la decisión aún no está tomada, pero estamos haciendo todo lo posible para aumentar la eficacia. Traducido a un lenguaje que nos podamos entender. Nos tenemos que quitar de en medio a esta gente, a Zaluzhny y al grupo que lo apoya, porque si no tenemos serios problemas, no solamente ya en el frente, sino también para ejercer la dirección política por parte de Kiev sobre las Fuerzas Armadas, y quién sabe si eso puede tener otras consecuencias ulteriores. Para entonces, Zelensky ya había destituido a varios altos cargos militares en las últimas semanas, anteriores a estas declaraciones, como son la comandante de las fuerzas médicas de sus Fuerzas Armadas, Tatiana Ostashchenko, el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, como ya hemos dicho antes, Víctor Jorenko, el jefe adjunto del Servicio de Inteligencia Exterior, Alexander Tarasovsky, que se sumaba al hecho de haberse iniciado, y esto es un mensaje para que me lo entiendan. Lo que ocurrió fue lo siguiente, y ya verán cómo Zaluzhny captó el mensaje. Se inició una investigación penal contra los responsables de la defensa del Frente Sur debido al hecho de que en las primeras semanas del conflicto las fuerzas rusas pudieron obtener una victoria rápida creando un corredor terrestre hacia Crimea. Así, al ejército ucraniano se lo acusa de haber contribuido al avance ruso
al no volar puentes como se debería haber hecho y al no estar suficientemente preparado para las hostilidades. Y para que capte el mensaje quien debe hacerlo, a Zaluzny se le citó como testigo de momento, aunque existía la posibilidad de que terminase enfrentado a cargos penales por su participación en aquellas fechas al frente de las Fuerzas Armadas. Según los aliados de Zaluzny, era posible que esta deformación de la realidad se difundiese para mantenerlo bajo control. Y digo esta deformación de la realidad porque es lo que ellos decían, no porque lo diga yo. Porque sí es cierto que durante aquel periodo de tiempo en el que hubo unos avances fuera de lo común por parte de Rusia en las primeras semanas, se hicieron muchas veces con una estructura de prorrusos dentro del bando ucraniano que facilitaron las cosas a los rusos. Claro, la pregunta es, ¿están queriendo decir que el héroe de Ucrania estaba de alguna manera implicado en ello o que sencillamente fue negligente, imprudente, temerario? Bueno, en este sentido, una fuente del Estado Mayor ucraniano señaló al periódico, no dijeron quién, que las recientes declaraciones del alto cargo militar a los medios podían considerarse un seguro de vida, una póliza de seguro. Es decir, Zaluzny era consciente de que podían ir a por él y por eso destapó la caja de los truenos. Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que estamos contando, que es lo que se ha hecho público. Aquí algo pasaba. ¿Quién había empezado y por qué? O sencillamente alguien se había engañado sobre lo que estaba ocurriendo y había reaccionado de un modo sin un estímulo previo que lo justificase. Bueno, pues en medio de los desacuerdos aparecieron informes que aseguraron que en caso de la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en marzo de 2024, Zaluzny podría competir con Zelensky por la presidencia. Cabe recordar que en ese momento las autoridades ucranianas debatían la posible cancelación de las elecciones, aunque todavía no se había anunciado la decisión final al respecto. Lo cierto es que en este momento es imposible llevar adelante unas elecciones en Ucrania. La cuestión es si alguien eh, se va a ver favorecido por esa situación porque le va a permitir acusar a Kiev de carecer de legitimidad, de extralimitarse, porque eso es lo que parece que hizo el alcalde de Kiev señalando a Zaluzny diciendo que estaba derivando hacia un régimen autoritario. La cosa no está mal. Bueno, pues a principios de ese mes, el presidente Zelensky declaró que no era el momento adecuado para celebrarlas. Dijo, debemos determinar que ahora es el momento de la defensa, el momento de la batalla, de la que depende el destino del Estado y del pueblo, y no el momento de rellenos que solo Rusia espera de Ucrania. En ese momento los numerosos opositores de Zelensky dentro del país, que son muchos, así como los círculos de sus aliados occidentales, pues se mostraron escépticos con el presidente porque para todos es público y notorio que Ucrania ha sido el campeón de la corrupción habida y por haber y que Zelensky no ha sido ajeno a ella. Recordemos los papeles de Panamá, los 300 millones de dólares depositados en Panamá, etcétera. Y no tenían en ese momento tampoco ninguna convicción de que realmente Zelensky estuviese diciendo esto con otra intención o con una intención distinta a la de aferrarse en el poder. Bueno, a partir de ahí empezaron a buscar activamente quién podría ayudarles a desplazar a Zelensky del poder y así surgió la posible candidatura de Zaluzny, que a su vez sembró una gran preocupación en todo el sistema de poder, porque quien empezó a manejar una posibilidad de sustitución de Zelensky por Zaluzny no fue solo en Ucrania, sino que también fue en Estados Unidos y en Europa, y quién sabe si partió de ahí y no fue al revés. La cuestión no fue algo interno, sino que fue algo coordinado. Ya saben ustedes una cosa, y es que de lo que hace la CIA por el mundo no tenemos ni idea.
Y si nos enteramos de algo es 30 años después y en un libro que no va a leer nadie. Bueno, pues tanto los medios ucranianos como los occidentales reconocieron que los índices de aprobación de Zelensky seguían siendo altos. Pero también lo eran los de Zaluzhny. Y de acuerdo con los datos de varias encuestas que se habían practicado sobre las elecciones, en caso de la participación de Zaluzhny, Zelensky obtendría entre un 30 y un 40% de los votos, mientras que Zaluzhny podría alcanzar entre el 20 y el 30%. Si las encuestas las hacen igual que se hacen en España, puede salir cualquier cosa, pero cualquier cosa sin ninguna duda. Aquí en España tenemos a un señor que hace unas encuestas que solamente las consigue él y todavía nadie sabe cómo lo hace. Pero bueno, luego no coinciden nunca con la realidad, pero quién sabe si esto es lo mismo. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el posible partido de Zaluzhny contaría con entre un 20 y un 25% y Sluga Naroda un 10-12%. Además, los resultados de las encuestas internas obtenidos por The Economist mostraban que Zelensky estaba perdiendo el apoyo de su pueblo por los escándalos de corrupción. Porque otra cosa no, pero desde que comenzó el conflicto ya con la Federación Rusa, existe cada vez más una acusada sensibilidad en Ucrania respecto de aquellos que los conducen al frente mientras se dedican a robar, y cada vez la situación es más lacerante para el ciudadano corriente. Bueno, pues según las cifras de mediados de noviembre, el Zelensky contaba con un 32% de confianza, según The Economist, que eso ya parece más creíble, y más de la mitad que el 70% que tenía Zaluzhny. Por lo tanto, como las encuestas hechas por un organismo, un medio de comunicación ajeno a la estructura de poder de Kiev, podemos pensar que tiene más credibilidad la encuesta que hizo The Economist y que Zelensky corría el riesgo de perder las elecciones presidenciales si se enfrentaba a Zaluzhny en el mes de marzo. Por lo tanto, primero, no se pueden realizar. Segundo, no quiero realizarlas. Tercero, tengo que eliminar de cualquier competencia política a mi rival, en este caso Zaluzhny. Bueno, pues a finales del mes de enero de 2024 se hizo público el rumor de la posibilidad de que Kirilo Budanov, jefe ucraniano de inteligencia militar, sustituyese a Zaluzhny para hacer frente a una nueva realidad en la que Ucrania perdería el conflicto y el gobierno de Ucrania obviamente tuviese que evacuar Kiev y fijase la nueva capital provisional en Leópolis. Si ustedes miran la foto del sujeto, yo no le compraba un coche usado por mucho que me lo vendiese. Es más, procuraría ir sin reloj y sin dinero porque estoy convencido de que me atracaría. Es uno de los sujetos que si le miras a la cara ya sabes la clase de persona que es, con independencia de la nacionalidad y del bando y de lo que piense y de cualquier cosa. Da unas malas vibraciones increíbles. Bien, pues se llegó a publicar incluso que Zelensky ya estaba preparando el terreno diciendo que Rusia volaría un reactor nuclear en el oeste de Rusia para provocar la intervención occidental. Y el 31 de enero de 2024, The Economist y el Financial Times publicaron que Zelensky le había pedido a Zaluzhny que renunciase durante la noche del 30 de enero último, en la que se había celebrado una reunión en la que Zelensky le comunicó al general Zaluzhny que había decidido destituirle para ponerlo en otro cargo. Es decir, cuando te quieres cargar a alguien y no quieres quedar mal, pues lo asciendes. Y en este caso le quería hacer secretario del Consejo de Seguridad Nacional, pero Zaluzhny se negó. Y según publicó The New York Times, al día siguiente, la exigencia de la renuncia provocó un tumulto a resultas de la furiosa reacción que provocó entre los más altos mandos militares, y los rumores se extendieron tanto que la oficina del presidente se vio obligada a desmentirlo públicamente. De acuerdo con este medio, con The New York Times, dice así: las fricciones entre el presidente y su general de más alto rango se han mantenido a fuego lento, sobre todo entre bastidores, desde poco después del inicio de la operación militar especial rusa, y a medida que la popularidad del general Zaluzhny
se disparaba con el progreso del conflicto. Según el diario, entre los analistas políticos ucranianos, el general es visto como un posible rival de Zelensky si se reanudaban las elecciones que se habían suspendido por la ley marcial. Está clarísimo que lo que subyacía aquí era un conjunto de factores y de elementos que hacía que o bien Zelensky o bien Zaluzhny tuvieran que salir como fuera del poder. Bien, pues en general, Zaluzhny continuó la tendencia de proyectar la ruptura con el presidente publicando un ensayo en la web de la cadena estadounidense CNN el día 1 de febrero de 2024 en el que cuestionó el enfoque de Zelensky hacia la movilización. Es decir, ya no es que exprese una opinión inconveniente, sino que cuestiona la dirección política. Y afirmó que el gobierno ucraniano no había movilizado un número suficiente de tropas y pedía una mejora de las capacidades bélicas de alta tecnología del país, al tiempo que se presentó como la única fuente de sabiduría militar cuando se trata de preparar al ejército ucraniano para la siguiente fase del conflicto con Rusia. Estamos hablando de hace 13 días. Es decir, no nos estamos remontando hace 6 meses, ni hace un año, ni esto es historia. Estos son los acontecimientos inmediatamente anteriores al día de hoy. Como podemos ver, Zaluzhny hasta ahora ha tenido una imagen muy buena, siempre, incluso entre los partidarios de Rusia, e incluso en Rusia no, porque en Rusia no son tontos y saben perfectamente con quién tratan. Pero este sujeto, Zaluzhny, tiene una gran prensa, porque se le ha dibujado un aura de héroe, de hierro, de resistencia, de hombre prudente, que parece que no se ajusta completamente con la realidad. Estamos acostumbrados a que todos los prorrusos descalifican a Zelensky, el actor, el comediante, el payaso, el no sé qué, y a lo mejor resulta que en esta ocasión no, sino a lo mejor. Y resulta que en esta ocasión quien está en parte acertado es Zelensky, aunque en otra parte, claro, lo que prima es el interés personal. Bueno, el día 2 de febrero de 2024, el premio Pulitzer Seymour Hersh publicó en una columna en la plataforma en línea Substack, citando fuentes ucranianas y norteamericanas, que la decisión fue el resultado de negociaciones secretas entre el comandante militar y Occidente. Escribió lo siguiente: el deseo de Zelensky de despedir a su general al mando fue el resultado de que Zaluzhny siguiera participando directamente o a través de ayudantes en conversaciones secretas desde el pasado otoño con funcionarios estadounidenses y de otros países occidentales sobre la mejor manera de lograr un alto el fuego y negociar el fin de la guerra. Así que ya sabemos lo que había detrás de todo esto. Detrás de todo esto tenemos a Zaluzhny, que estaba siendo el instrumento de Occidente. Y cuando decimos Occidente ya sabemos de quién hablamos, de Washington. No era una casualidad y no se estaba moviendo por iniciativa propia. Y sigue diciendo Hersh: debemos reconocer la considerable ventaja que goza el enemigo en la movilización de recursos humanos y cómo se compara eso con la incapacidad de las instituciones estatales de Ucrania para mejorar los niveles de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas sin recurrir a medidas impopulares. La situación de ruptura entre Zaluzhny y Zelensky asustó a muchos en Washington, que ya estaba debatiendo una estrategia para poner fin al conflicto con, comillas, con el fin de ultimar la acción militar y acordar un plan financiero para Ucrania. Se entiende que de reconstrucción. Como subrayó Hersh, algunos en el Pentágono y en la comunidad de inteligencia acogieron con satisfacción la evaluación de Zaluzhny como el comienzo de un proceso inevitable hacia la paz. Es decir, hemos perdido, hay que recoger cartas, lo que hemos roto y lo que no, ver cómo arreglamos esto y a otra cosa, y con la música a otra parte. Y Zaluzhny se prestaba a ese proyecto que trataba
de ir abriendo camino a lo largo de este año hacia un proceso de negociación en el que obviamente se está admitiendo que no se van a recuperar las fronteras de 1991. Bueno, pues esta publicación añadió que al actual jefe de la inteligencia del Ministerio de Defensa del país, Kirill Budanov, se le ofreció el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero lo rechazó en el último momento. Esa foto no es la que yo quería poner, pero sospecho que es la que voy a tener que dejar porque si me pongo a buscar la otra, igual ni la encuentro. Pero bueno, se apañan ustedes con esa. A Budanov, si quieren verle la cara, lo buscan en Google porque bastante he tenido con terminar esto a tiempo. Bueno, pues lo rechazó en el último momento y Hersh también escribió que las agencias de inteligencia estadounidenses están al corriente de la corrupción personal de Zelensky. El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, William Burns, voló personalmente a Kiev para informar de ello, así como del descontento de varios subordinados de Zelensky por su participación excesiva, y señaló: el año pasado, el director de la CIA voló en secreto a Kiev para advertir personalmente que Washington estaba al corriente de su corrupción personal. Es decir, Zelensky, majete, nos estás sobrando. Estás tocándonos las narices y si sigues así vas a tener un problema. Y además nos interesa Zaluzny, no tú. Bien, pues si los informes son lo que equivale a una negativa a obedecer una orden legítima de su comandante en jefe civil eran ciertos, Zaluzny había abierto la caja de Pandora y que si no se resolvía esta situación, pues podía provocar incluso un golpe de Estado, un enfrentamiento civil dentro del mando ucraniano que llevaría en las actuales circunstancias a una rápida desintegración del gobierno controlado por civiles y abriría la puerta a la aparición de un gobierno militar o subordinado a los militares ucranianos o sería el gobierno sustituido por una junta militar. No sé yo por qué aquí lo de la democracia queda un poquito ya de modé. El 2 de febrero se conoció que Zelensky había notificado extraoficialmente su decisión a la Casa Blanca y el diario norteamericano The Washington Post citó a dos personas familiarizadas con la conversación, entre comillas, en la que los funcionarios de la Casa Blanca no apoyaron ni se opusieron a la decisión, sino que la reconocieron como una decisión soberana del presidente ucraniano, aunque esta comunicación extraoficial les dio la oportunidad de instar a Zelensky a reconsiderar la decisión y Zelensky decidió no hacerlo. Con lo cual vemos que Zaluzny estaba siendo el instrumento de un plan que no era ucraniano, sino norteamericano, que tenemos por el medio a los servicios de información norteamericanos que están buscando alternativas a Zelensky y que Zelensky se defiende como gato panza arriba para no soltar el sillón. The Washington Post también señaló que en la reunión celebrada el 30 de enero, Zaluzny argumentó que los nuevos reclutas eran necesarios para ganar terreno en el campo de batalla frente a la superioridad de Rusia en potencia de fuego y efectivos. También dijo que Ucrania necesitaba prepararse para las pérdidas de personal que se espera que sean comparables a las del año pasado. Zelensky se opuso a reclutar más soldados, en parte porque Ucrania carece de dinero para pagarles sin aumentar significativamente los impuestos a los ciudadanos, cosa que el volumen de dinero, si hablo de memoria, esto no lo tengo apuntado, pero creo que hice el último directo dedicado a la movilización, se calculaba que hablábamos de 1.300 millones de dólares. ¿De dónde van a pintar los ucranianos 1.300 millones de dólares? A lo mejor ahora, con lo que han sacado a los europeos, después de la cesión de Orbán, les da el dinero para ello. Desde luego, con el dinero norteamericano ni cuentan ni van a contar. Por mucho que hayan aprobado un plan de ayuda que no va a pasar de la Cámara porque dominan los republicanos en la Cámara de Representantes y se lo van a tirar para atrás. Con lo cual, siguieron y además
dijo Zelensky que un reclutamiento tan agresivo sería políticamente impopular, y a él lo de ser más impopular ya no le viene nada bien. Citando fuentes próximas al presidente ucraniano, el Washington Post publicó que el presidente no cree que esta movilización masiva de hombres de entre 18 y 27 años sea deseable o esté justificada en este momento. Bueno, pues desde el punto de vista militar, obviamente, sí está justificada. La cuestión es si después esos nuevos reclutas van a ser instruidos, encuadrados, organizados, y no parece que en Estados Unidos a Zelensky le tengan en este momento mucho aprecio. A mí esta foto, que es del año pasado, de otoño, pues me parece muy llamativa. Parece que es el escolar delante del señor maestro que espera que le corrijan el examen. Bien, el 3 de febrero de 2024, nuevamente The Washington Post informó que el gobierno de Zelensky ya había informado a Estados Unidos sobre su decisión de sustituir a Zaluzhny, diciendo: la marcha de Zaluzhny, una de las figuras más populares de la sociedad ucraniana, podría afectar a la moral de las tropas y sacudir la confianza de los donantes occidentales mientras el ejército ucraniano lucha por defenderse del avance de las fuerzas rusas. Y el día 4 de febrero de 2024, hace 10 días, el presidente Zelensky confirmó que estaba pensando en sustituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania como un reflejo de la nueva política ucraniana diseñada para hacer frente a la realidad de que sus tropas podrían perder frente a Rusia. Es decir, como estoy viendo que yo soy un obstáculo para alcanzar algún tipo de proceso de paz y que quieren colocar a este para pilotarlo, yo ahora cojo, cambio el disco, asumo lo que tenían pensado para este y a ver si de esa manera me dejan seguir con el chiringuito y me quito de en medio a este tipo que lo que va a hacer es discutirme la silla. Y en estos mismos días, una publicación de las redes sociales de Andriy Stempitsky, que es miembro fundador de las fuerzas paramilitares de Pravy Sector, del sector derecho, recientemente convertido en la 67 Brigada del Ejército Ucraniano, se muestra con el general Zaluzhny con una bandera del sector derecho. Bueno, es una bandera, en sí no es una bandera del sector derecho, sino de la Organización Nacionalista Ucraniana de los tiempos de los años 40, y el retrato de Stefan Bandera expuesto en la pared detrás de ellos. Y esta historia de Zelensky no es que tenga una historia muy bonita con sector derecho, muy agradable, no ha sido una historia romántica. Hoy que celebramos el Día de los Enamorados y de los Amigos, de la Amistad y del Amor, porque el jefe del sector derecho, Dmitry Yarosh, calificó en una ocasión a Zelensky de político sin experiencia que colgaría de algún árbol en Zhezhatik, la calle principal de Kiev, si traicionara a Ucrania y a las personas que murieron en la revolución de Maidán y en el conflicto en Donbass. El significado del mensaje era clarito. Si Zelensky sigue adelante con su intento de cesar a Zaluzhny del poder, entonces Zaluzhny cumpliría la promesa de Pravy Sector de colgar al presidente como traidor. El hecho de que Zaluzhny se alinease tan abiertamente con el Pravy Sector en la disputa, en la pugna con Zelensky, pues es algo que de alguna manera pretendía disimular el papel desempeñado por este sector derecho, pero tenía claro cuál era el mensaje. El desafío de Zaluzhny a Zelensky y su alineación abierta con Pravy Sector como extensión de este reto, pues todo esto apuntaba a un futuro muy, muy problemático. Estamos hablando de poquitos días antes de hace exactamente pues 8 días, una semana. Bien, el 8 de febrero de 2024, el presidente ucraniano destituyó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, tras meses, como hemos visto, de un enfrentamiento feroz. El lugar de Zaluzhny, el puesto de Zaluzhny, va a ser ocupado por Oleksandr Syrskyi, que era el jefe de las fuerzas terrestres ucranianas, y los cambios en la cúpula castrense ucraniana han sucedido, además, en medio de la fallida estrategia militar que ha impedido
hacer frente a las tropas rusas en los últimos meses y están cediendo terreno. Y todo ello sumado a la falta de municiones en el campo de batalla y el congelamiento de los fondos estadounidenses para Kiev. La pregunta ahora es, uno, ¿cuál es la parte que todavía no sabemos de todo esto? Porque en este momento, ¿cómo se ha resuelto este conflicto? ¿Zaluzny ha salido por las buenas? ¿Se están planteando otra cuestión? ¿La quiere liar parda dentro de 4 días? ¿Se va a presentar a las elecciones? ¿Va a haber elecciones? ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos en este momento al frente de las Fuerzas Armadas ucranianas a un sujeto que es cuando menos curioso, que es Oleksandr Syrskyi. Oleksandr Syrskyi, alias el carnicero o el general 200, tiene 58 años de edad, es de origen ruso y nació en 1965 en la región rusa de Vladimir, en Rusia, no lejos de Moscú, con lo cual podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que no es ucraniano, es un ruso renegado. Y, por cierto, tiene a sus padres todavía viviendo cerca de Moscú. Si tan terribles fueran algunas cosas, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas sus padres viven al lado de la capital del país enemigo y nadie les hace nada. Bien, pues Syrskyi asistió a la Escuela Superior de Mando Militar de la capital rusa en la década de los 80 y luego estuvo 5 años en el ejército soviético y en los 80 fue destinado a Ucrania, que entonces era parte de la Unión Soviética, y estaba destinado en Ucrania cuando cayó el muro y se desmoronó la Unión Soviética en 1991. Permaneció en Ucrania, estudió en la Universidad de Defensa Nacional en Kiev y se unió a las filas del ejército ucraniano, del recientemente creado. En la década de 2000 era jefe de una brigada mecanizada, fue ascendido a general en 2009 y posteriormente, como parte del mando militar de Ucrania, participó en el desarrollo de la cooperación con la OTAN. Así fue como lideró algunas de las reformas en las Fuerzas Armadas ucranianas encaminadas a acercar al ejército ucraniano a los estándares y a los requisitos exigidos para entrar a formar parte de la Alianza Atlántica. Además, tuvo un papel muy importante durante el conflicto de Crimea y del Donbass en 2014, con una notoriedad muy similar a la que tiene ahora, y acabó coordinando las operaciones de Kiev contra los rusos étnicos de Donbass en 2014. Pero la pregunta es, ¿cómo se ganó Syrskyi los sobrenombres de general en retirada o el carnicero, al igual que el de general 200, que en la jerga militar significa general muerte, ya que el número 200 es el código que se le designa a los combatientes muertos? Pues cuando eso viene y arranca de la operación en Debaltsevo en 2015, cuando encabezó la huida tras la derrota que se saldó con 2.000 soldados muertos. En 2019 se convirtió en jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania y muchos consideran que lo ha marcado la antigua doctrina militar soviética, que estaba centrada en la consecución de los objetivos muy por encima del coste de vidas que pudiera suponer ello. Tras la intervención rusa de febrero del 22, Syrskyi fue uno de los principales arquitectos de la defensa de Kiev y, por recomendación suya, los ucranianos establecieron 2 niveles defensivos alrededor de la ciudad y destruyeron los puentes y una represa local, lo que dificultó el avance ruso en aquel momento, que en todo caso no se proponía entrar en Kiev, digan ellos lo que digan. Bueno, pues en abril de 2022, Zelensky le otorgó el título de Héroe de Ucrania y meses después, en otoño de ese mismo año, fue el principal responsable de la contraofensiva en los territorios ocupados por Rusia en la región oriental de Kharkov, que, según dicen ellos, fueron liberados con éxito. La campaña permitió a Ucrania recuperar aproximadamente unos 6.000 kilómetros de frente en unas pocas semanas, y este mismo otoño del 22 y en la primavera del 23 estuvo a cargo de la defensa de Soledar y de Bakhmut-Artyomov, que se dedicó a defender de modo contumaz
y hasta que se tuvo que retirar después de 10 meses de batallas en mayo del 23, lo que provocó las críticas de Estados Unidos, y su reputación entre la tropa y el ejército ucraniano quedó a la altura del betún y tirado por los suelos, por una razón muy sencilla, porque le importaba un pito, no le importaba absolutamente nada, ni las unidades que destruyera, ni la gente que moría, y por supuesto no tenía ninguna intención de hacer nada que no fuese lo que estrictamente le ordenasen desde Kiev. Y de hecho, tras la conquista de la ciudad, siguió hablando de su defensa, como le exigía Zelensky, como si allí los rusos no hubieran entrado. Y por todo ello, por todos estos méritos, fue declarado héroe de Ucrania. Bien, el presidente ucraniano, el día cuando ha cesado hace la semana pasada a Zaluzny, ha negado que el cambio tenga ningún tipo de matiz personal o político, y lo ha justificado en la necesidad de que la cúpula del ejército ucraniano desarrolle una nueva visión para la guerra más acorde con la de los soldados que combaten en el frente. Los soldados que combaten en el frente no quieren ver ni en pintura a Sirski. Pero la realidad es que lo cierto es que es público y conocido que es que Sirski es completamente impopular entre las filas del ejército, todo lo contrario que Zaluzny, precisamente porque le dan igual el número de bajas que puedan causar sus decisiones. Y un ejemplo es que es él, con sus forma de actuar y las órdenes que dio, lo que provocó la rebelión de los soldados de Chasiv Yar y de Konstantinovka el año pasado. No es precisamente un icono nacional como Zaluzny, que es admirado por todo el país, y según una encuesta de diciembre de 2023, alrededor del 48% de los ucranianos no habían oído hablar nunca de Sirski. ¿Qué es lo que espera Zelensky de este buen señor? Que esa es la gran pregunta. Pues ahora Sirski tiene que abordar este nuevo mando con un grupo nuevo, una cúpula nueva, que va a sustituir a todo el equipo de Zaluzny, al que Zelensky, según él, se trata del sistema de nuestro ejército, de la gestión en las Fuerzas Armadas de Ucrania y de sumar la experiencia de combate de los comandantes en esta guerra. Y explicó que espera del nuevo ejército un plan de acción realista y detallado. Cuidado, un plan realista y detallado para 2024 que debe estar listo en el menor plazo posible y dar más protagonismo a la tecnología en las operaciones militares e introducir mejoras en el entrenamiento de los soldados y la logística, un sistema efectivo de rotaciones de los soldados que están en el frente y un aligeramiento del número de personal no esencial en algunos departamentos del ejército. Actualmente las tropas ucranianas se encuentran bajo presión brutal en todos los frentes y en algunos lugares de la línea, especialmente como es el caso de Avdiivka, cerca de Donetsk, y el nombramiento de Sirski podría ahora suponer pues un cambio estratégico importante, porque sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de este tipo, pues la indiferencia de Sirski ante el costo humano de las operaciones nos hace pensar que va a aguantar cueste lo que cueste. Y de hecho, tenemos que observar un detalle. En estos últimos días hemos podido ver cómo desde que ha tomado posesión Sirski, un montón de brigadas, creo que son 7, pero no estoy seguro, un montón de brigadas, esto en el canal de Remy lo pueden ver porque él lo ha comentado en algún directo, un montón de brigadas han sido destinadas a reforzar a Tizca y a meterlas en un caldero. Con lo cual, mucho me temo que lo que se van a encontrar los ucranianos en Atizca va a ser el infierno bajado a la tierra. Y la pregunta que nos queda por hacer es qué pasará con Zaluzny, porque es un general muy respetado, con motivo no es otra cuestión, en Ucrania, y tras 2 años de conflicto, él ha aceptado que se le releve en un tono conciliador, lo cual a mí no deja de sorprenderme. Y según el diario Ukrainskaya Pravda, tanto el gobierno como el servicio secreto ucraniano temen
las posibles reacciones negativas que pueda despertar entre los ciudadanos el cese de Zaluzhny, que según la encuesta más reciente, como hemos visto, es apoyado por un 88% de los ucranianos. Y por eso es muy probable que Zelensky se lo haya quitado de en medio diciendo que espera contar con él en el futuro sin meterse más a fondo. Y lo cierto es que el 15 de marzo de 2024 debería terminar el mandato del actual presidente, pero no va a finalizar precisamente por la vigencia de la ley marcial y la imposibilidad práctica de realizar elecciones. La pregunta es, ¿los militares podrían aprovechar esa fecha y esa ausencia de elecciones para actuar contra Zelensky? Es una pregunta. Es cierto que Zaluzhny ha cometido muchos errores, pero los dos bandos que se enfrentan están convencidos de lo mismo. Es el más capacitado, es el más competente y por supuesto muchísimo más que Syrskyi. Y cualquier posible disturbio dentro del ejército ucraniano pues va a depender en gran medida de los pasos que Zaluzhny dé a partir de ahora. Espero haber sido lo suficientemente gráfico con las explicaciones que he dado y que les hayan permitido hacerse una idea de la situación. Como siempre les digo, les he hecho una síntesis, es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que quería exponérselo porque creo que no es lo que esta panorámica no es lo que hemos encontrado en otros canales o en otros sitios donde se hace muy buena información, como es el caso del resumen militar o el caso de Miguel Ruiz Calvo, para los que no lo conozcan. Son dos canales que yo les recomiendo desde aquí. Y no sé si querrán ustedes hacer algún tipo de pregunta o habrá alguna cosa que quieran comentar sobre el particular. Perdón que no los salude a todos. No son de ustedes muchos porque en este momento he conectados 683 personas, pero por aquí han pasado ya por lo visto más de 3.100. Para que luego digan de la diferencia entre Ucrania y África. No sé si hay alguno que quiera comentar algo. ¿No? Saludos a todos. Lo acabo de ver, Zapata, Alfredo Guerrero, Antonio L., Leandro Charri, un montón. ¿En cuáles contextos se fortalecería Rusia si gana en Ucrania? Bueno, primero habrá que ver cómo gana, porque esa es otra. Acuérdese de Pirro y de las victorias pírricas, con lo cual primero tendríamos que ver en qué condiciones. Respecto a que hayan movido la brigada Azov, ¿es una jugada militar o política? Pues yo creo, Luis Ángel, que es sencillamente la decisión de Syrskyi. Syrskyi ha sido producirse el cambio y destinar un montón de brigadas a Avdiivka a quemarlas, porque, vamos a ver, si en un espacio como es Avdiivka les largan en un solo día 40 bombas FAK de 500 kilos, pues digamos también el que está debajo va a ser difícil que pueda sacar la cabeza de algún agujero en el que esté metido. Bueno, pues efectivamente Germán dice que la facilidad que dieron los medios británicos para que Zaluzhny exhibiera sus opiniones me parece sospechosa. A mí no, a mí me parece perfectamente instrumentada para unos fines. Lo que sí tenemos claro es una cosa, se está hablando y se está buscando una salida del conflicto de algún modo. La pregunta es cuál. Y sobre todo, por supuesto, no va a ser antes del 5 de noviembre de las elecciones norteamericanas, porque eso es impensable para los demócratas, sobre todo con la que tienen organizada en Gaza y con todo el sector izquierdo del Partido Demócrata renegando de la política de Estados Unidos, que debilita aún más a Biden. ¿No cree que Zelensky tiene los días contados? Eso ya lo dije, Yolanda, un placer saludarla, el año pasado. Zelensky, de hecho, creo que fue en una intervención en el canal de Miguel Ruiz cuando lo conté, que
que le estaban haciendo la cama a Zelensky, porque Zelensky se había convertido en un obstáculo. Y fíjense cómo ha modulado su discurso de lo de las fronteras del 91 y hasta el último rincón y tal y cual. Ya la cosa se ha modulado. Ahora bien, ha puesto a un tipo que no le importa nada, que ha llegado mucho más arriba de lo que habría llegado nunca de haberse quedado en Rusia, y que a partir de ahí, ¿qué tal Víctor Gómez? Y que a partir de ahí está dispuesto a hacerse con un espacio en la cúpula del ejército ucraniano, sobre todo pensando en la posguerra. Yo soy el héroe, yo me quedo, aunque tenga que sacrificar aquí a la tropa como si fuesen en rebaños de ganado y rebaños de cordero en el matadero, ¿no? Uh-huh. Pues sí, yo también pienso lo mismo, José Moreno, que lo que mismo que dijo Putin, y es que Occidente está buscando una salida, pero no saben cómo. Sobre todo porque piensan una cosa, en este momento tenemos una obsesión belicista que en toda Europa se está tratando en una situación económica complicada. Miren, no lo he anunciado todavía. La semana que viene lo tengo complicado por temas de trabajo, los 2, 3 primeros días, pero tengo interés en hacer un directo dedicado a la situación económica alemana, porque Alemania ha sido hasta hace poco el gran motor de la economía europea. Por lo tanto, nada mejor que saber cómo está evolucionando y si se justifica de algún modo una inmensa inversión en armamento, defensa y en preparar una guerra. Aquí en España se está destinando también mucho dinero a crear una, eh, un volumen de armamento y de munición en un momento difícil. ¿Mm? Lo cual, si tenemos algún problema con el directo, no se extrañe, porque me ha cargado el canal de YouTube, me ha cargado la computadora, el ordenador muchísimo, y me están saltando las alarmas diciendo que libere espacio para que funcione la memoria, y ahora mismo no es el momento de hacerlo, obviamente. ¿Mm? No es una cuestión de que el sistema defensivo de Ucrania, el señor Artífice dice que se podrían traer diagramas de cómo es el sistema defensivo de Ucrania para entender por qué Rusia no lo rompe con su poder. La cuestión es que las condiciones del campo de batalla han cambiado, y han cambiado precisamente por la innovación tecnológica, que es lo que dijo Zaluzny. Y eso ha hecho, igual que ha ocurrido en otros momentos de la historia, hace 100 años, con la aparición de la ametralladora y de la potencia de fuego, esa dialéctica que se establece en la guerra entre la potencia de fuego y el movimiento, ha hecho que cambie. Y lo que cambia es el tipo de guerra. Las personas tienen la idea de que la guerra se libra solo desde el punto de vista del movimiento, del desplazamiento, de la captura de tierra. Y eso no es así. Piensen ustedes que la paz le fue impuesta a Alemania en el Tratado de Versalles sin haber ocupado territorio alemán, ni sin que hubiese habido unos movimientos y unas ocupaciones territoriales sustanciales, solamente por el enfrentamiento de las bases demográficas, industriales de los países en liza, ¿no? La cuestión, dice Miguel Ángel que ve muy difícil una firma de la paz porque cómo se puede fiar Rusia de la OTAN. Eh, bueno, pues muy sencillo, la cuestión es que en algún momento va a haber que firmarla. El cómo se prevengan o no, le voy a hacer una pregunta a la inversa. ¿Cómo se puede fiar Polonia de Rusia si el antecedente que tiene de septiembre del 39 es que la Unión Soviética simultáneamente a Alemania invadió Polonia? Pues en algún momento, como todo, habrá que dar garantías y seguridades y tendrá que producirse ese evento, ¿no?
Sí, lo del robo dice José Luis que parece que Occidente busca una salida, pero siguen intentando gastar el dinero de ruso y los activos rusos y hablan de la invasión de Rusia en 3 o 5 años. ¿Son esto condiciones para poner un fin de guerra? Vamos a ver, estamos hablando de una camarilla en Bruselas que en este momento hay gente que lo mueve. Mm, Los principales beneficiarios de ese dinero, del robo de los activos rusos, sería BlackRock y Vanguard, que son los que están comprometidos con la, entre comillas, reconstrucción de Ucrania. Entonces aquí se mueven intereses económicos privados y particulares. Por ejemplo, Rheinmetall, la gran compañía de armamento alemana, que compró la compañía española Santa Bárbara también y que tiene una fábrica en España, acaban de poner la primera piedra de una fábrica esta semana en el norte de Alemania, a la que acudió también la primera ministra danesa. Por lo tanto, aquí hay mucho dinero y hay mucha gente haciendo grandes beneficios y una gran caja. A veces el alimentar el miedo o el alimentar determinadas condiciones no ocurre por casualidad, sino que ocurre por beneficio, por interés. Bien, yo creo que Sirsky puede ser mejor para los rusos. Los rusos tienen un problema muy grave en el largo plazo. Y es que aunque ganen la guerra van a perder una cosa importantísima. Y es que tienen una tasa de natalidad negativa y lo último que necesitan los rusos es que les maten gente. Porque es un país inmenso que tiene problemas para su desarrollo precisamente por el escaso número de habitantes. Y perder población en una guerra no les interesa para nada. Y luego estar destinando un porcentaje tan importante como el que destinan en este momento a la guerra de su Producto Interior Bruto, pues es un atraso porque es que Rusia tiene más tarea por delante de la que puede enfrentar a la hora de desarrollarse. Tiene una cantidad de recursos que podríamos decir, exagerando, que son infinitos. No creo. Dice Hugo Zaniti, ¿qué tal Hugo? Que ese aumento del gasto en el ámbito militar no estará relacionado con las expectativas de Trump ganando las elecciones. Hombre, no creo que esté relacionado porque en este momento, después de una concentración de capital en la industria de defensa norteamericana durante años que hizo que se redujeran las líneas de producción para ajustarlas a la demanda, pues ahora mismo tienen una titánica tarea, que es la titánica tarea que se les enfrenta en Asia. Y el espacio prioritario para Estados Unidos es el Indo-Pacífico. Y ahí es donde van a tener que gastar mucho dinero porque cada día se nos presenta más Estados Unidos como una potencia post-imperial y se nos presenta a su vez China como una potencia en auge que día sí y día también fuerza que algún militar norteamericano haga declaraciones en el sentido de que han sido sobrepasados tecnológicamente en algún aspecto. El último ha sido referido a la cuestión de la información y de la inteligencia por parte de China a través de medios tecnológicos, que hablan de reformar toda la doctrina militar norteamericana para ajustarse a esa realidad. Dice Luis Gude Rodríguez si Santa Bárbara no lo compró General Dynamics. Es posible, no lo sé. Yo el último que leí, precisamente ayer o antes de ayer, con motivo de la inauguración y que de la puesta de la primera piedra de la fábrica de Rheinmetall, es que la había comprado. Igual me estoy equivocando y si no es Santa Bárbara, pero yo creo que era Santa Bárbara. Pero puedo dudar, tendría que mirarlo, me hace dudar. Dice cómo tomarán los gobiernos europeos las tremendas bajas que es posible que tenga Ucrania. A los gobiernos europeos las bajas les dan igual. Lo que le preocupa a los gobiernos europeos es la cuestión del dinero y la cuestión sobre todo de que en este momento la situación de Ucrania ha introducido un profundo elemento de desestabilización de la política interior de la Unión. Y eso sí que da miedo. Dice Herman que es necesario meter miedo a los europeos para que estén dispuestos a aceptar las transferencias de recursos europeos a las empresas armamentísticas de Estados Unidos que parece que se planean para el futuro. También, si por lo menos se gastase el dinero en crear una industria de defensa europea que crease puestos de trabajo como hacen los norteamericanos, pero no lo veo. Están ahí como locos por comprar F-35.
Y que los países europeos deben aumentar el gasto militar. Es que, Hugo, el compromiso de la OTAN significa que todos los países miembros de la alianza deben destinar el 2% de su PIB al gasto militar y prácticamente ninguno ha cumplido. Ahora están cumpliendo otra vez Alemania el 2% cuando hace desde 19 años que no lo hacía. Don Servando, que dice que las cosas van mal cuando la ley civil es subordinada a la ley mercantil. Pues sí, probablemente. Mientras no haya elecciones, Zaluzny no puede mostrar sus cartas. Bueno, no puede mostrar sus cartas Zeus salvo que dé un golpe y sustituya al gobierno una junta militar o algo parecido. A Europa también le preocupa mucho el éxodo de ucranianos cuando pierden la guerra. Pues sí, efectivamente, pero al fin y al postre mucho menos, porque hay muchísimos fuera, mucho menos que el agujero negro en forma de redes criminales, de gasto y de otras muchas cosas que se generan a partir de Ucrania. Ucrania ha conseguido un éxito parcial al forzar a la flota del Mar Negro rusa a retirarse, abriendo otra vez al tráfico la exportación de grano. Ucrania ha aumentado su exportación de grano. En ese sentido ha tenido un éxito importante, pero insuficiente para decantar la balanza, obviamente. Dice Yonut Arsu, que no le he saludado, ¿qué tal Yonut? Que Estados Unidos no podía luchar tanto en el oeste con Rusia como en el este con China, que tenía que primero quitarse el frente con Rusia y luego irse a Europa, a Asia. Sí, pero esa idea de desgastarlo y demás ha sido un error clamoroso. Primero porque se ha cumplido la pesadilla de Brzezinski de arrojar Rusia a los brazos de China y de Oriente, y segundo porque han fracasado en su intento de degradar las capacidades rusas, ¿no? El nuevo presidente finlandés pro-OTAN y de contramedidas, ¿qué más contramedidas que una docena de estacionamientos militares en Finlandia, en la frontera con Rusia? ¿Qué es lo único que han conseguido los finlandeses? Que les planten delante pues unas fuerzas militares equivalentes y ponerse en peligro sin necesidad. Efectivamente, Hugo. Trump amenazó con retirarse de la OTAN y vamos a ver, la OTAN es Estados Unidos y sus vasallos. Y si Trump hace eso, apague y vámonos pues, para Europa. Pero es que en este momento verdaderamente Estados Unidos, donde se disputa la hegemonía, es con China, no en Europa. Y Europa se está funcionando en este momento para Estados Unidos como un lastre que sí, es cierto, es un gran negocio para el complejo militar industrial. ¿Qué tal, Chelosi? Bueno, pues si no sé si me quieren preguntar alguna cosa más y si no, pues hablamos de lo del libro como hacemos otras veces. Lo malo de la industria militar es que requiere fabricar armamento de forma continuada y necesita clientela sine die. Claro, eso es cierto, pero será por falta de guerras. ¿Qué efecto tendría el robo, quiere usted decir, de activos rusos por parte de Europa? Porque no es confiscación, es un robo. Literalmente, jurídicamente, en derecho internacional no tiene otro nombre. Pues mire usted, no tiene tanta repercusión respecto de Rusia, sino respecto del resto del mundo. ¿Quién va a confiar en depositar activos en el espacio europeo si no es un espacio en el que se dote a esos activos de seguridad jurídica? O sea que es una vez más tirarse piedras al propio tejado en beneficio de BlackRock y de Vanguard en Ucrania. Efectivamente, Jonut, es un error lo que ha cometido Alemania destruyendo su economía y ahora todos esos fondos se desvían hacia otros lugares. Y que Rusia necesita la guerra para seguir dando valor al dólar. Efectivamente, Miguel Ángel, así es. Sí, José Castro, lo que me gustaría es que si puede, la fábrica de armas de Oviedo fue comprada por General Dynamics hace ya más de 15 años. Lo que habría que concretar es un detalle que no tiene mayor misterio. Es si Rheinmetall lo ha comprado con posterioridad, si ha sido Santa Bárbara o no, estoy equivocado, pero estoy hablando de memoria, no lo tengo anotado y no lo tengo claro. Pero si miran lo de la inauguración de la nueva fábrica en el norte de Alemania, lo tienen claro, ahí le va a salir.
Supongo que los conflictos internos de ucranianos interesan mucho a Estados Unidos. Bueno, a lo mejor es que es Estados Unidos quien los ha provocado, que esa es otra cuestión. A lo mejor ha sido Estados Unidos el que en este momento entiende que ha amortizado a Zelensky y que necesita un reemplazo. Y Zelensky se resiste como gato panza arriba. Bueno, pues si les parece bien, les voy a hablar del libro de la guerra de Clausewitz, que yo creo que merece la pena, aunque sea un triste resumen. Si no tienen dinero, lo encuentran con facilidad en Internet. Pero no dejen de conocerlo. Y no dejen de conocerlo porque, sobre todo, es muy importante para comprender muchas cosas posteriores. Es un ladrillazo de libro y muchas veces es un libro, pues como otros tantos, muy teórico y muy complejo. Si les resulta de lectura difícil o de lectura incómoda, busquen un resumen, lean algo sobre él, pero conozcan la obra, si no directamente, al menos de referencia. Y piensen que Clausewitz lo que plantea es que la guerra no es un acto aislado, ni consiste en un instante ni en un golpe único y breve, sino que es un fenómeno humano que se da siempre en una situación en la que el mundo de lo real se impone al mundo del pensamiento abstracto. Es, si algo es el de la guerra de Clausewitz, es realista. Nos olvidamos de dar me gusta para apoyar el canal. No, por favor, eso lo digo ahora. ¿He bajado el volumen? No, no he bajado el volumen. ¿Que me acerca el micro? Bueno, me acerco al micro. Lo que a lo mejor he hecho ha sido bajar la voz. Bien, pues Clausewitz tiene el mérito de haber sido el primero en advertir que la guerra era el instrumento de la política, cuando dijo aquella famosa frase que todo el mundo repite de que la guerra no es más que la continuación de la política del Estado por otros medios, y de ahí que él entienda que el ejército tiene que someterse siempre a la política. Creo que este libro viene hoy muy al caso porque precisamente lo que estamos viendo, el volumen ha estado y está muy bajo. Pues no le digo que no, pero ya le digo que tengo una ventanilla abierta diciendo que no tiene memoria en este momento y que tiemblo por poder acabar el directo. No obstante, a ver si es verdad que como ya me he comprado todos los chismes, hoy es el último día que utilizo estos medios. Y dice, bueno, pues Clausewitz escribió el libro durante 12 años y su mujer, la condesa de Brühl, fue la que se encargó de su publicación de forma póstuma y está considerado como una referencia imprescindible bibliográfica para poder conocer bueno, pues la naturaleza de la guerra. Ha influido sobre toda clase de pensadores de todas las ideologías, desde Napoleón a Lenin, y es un libro que resulta imprescindible leerlo y conocerlo. Ugo Zaniti. Entonces lo que tenemos que hacer es coger ahora a Miguel Ángel, le pediremos la dirección e iremos a ejecutarle porque Ugo Zaniti me ha escuchado bien. O sea, golpecito que doy en la mesa. Pues nada, a partir de ahora a patadas en la mesa. Muchas gracias, Chelosi. Bueno, pues como les digo, háganme el favor. Este mes el canal está yendo, la verdad es que francamente mal. Se ha perdido más del 40% de los suscriptores. Creo que en todo el mes ha habido 2 donaciones, una de 3 euros y otra de 2 euros hoy. La inversión que he hecho este mes ha sido muy fuerte. Las visualizaciones del canal han descendido exponencialmente. Hoy, sin ir más lejos, se habían suscrito solo 15 personas cuando ha habido días de 300 o de 200 el mes pasado. Con lo cual, aquí hay un montón de personas que están, que son miembros del canal, que apoyan el canal de forma habitual y les agradeceré que uno de dos tienen el link de PayPal en la caja de comentarios, que se hagan miembros del canal, que le den like, porque aproximadamente solo entre el 10 y el 15, el 20% como mucho. Muchísimas gracias, José Martínez Ovejero. Usted siempre es la persona que más ha apoyado este canal con donaciones de esta manera. Se lo agradezco de corazón. Y tenemos la posibilidad también de que, bueno, de que se visualice más el canal, de que se comparta, que se dé que den me gusta, porque la mayor parte no lo hace. Ven el vídeo si les interesa. Y para que se hagan una idea, la media
de las visualizaciones del canal no llega a 8 minutos. Es decir, un directo que a lo mejor dura 1 hora, en el que estoy contando algo, la media 7:38. Y para que se hagan una idea, solamente ven en la totalidad del vídeo, sea largo o sea corto, el 25% de las personas que empiezan a verlo. Y aproximadamente a los 3 minutos de haber empezado un vídeo o un directo, el 50% de la gente ya no lo ve. Por lo tanto, si se dan cuenta, mire, les voy a hacer un comentario que lo he visto hoy de mala manera. Es que en ese canal de cuñados con camisas de colores pueden ustedes encontrar un vídeo dedicado a Níger, infinitamente mejor hecho técnicamente que lo que yo he hablado de Níger. Hagan el favor, si saben de qué canal hablo, vean ese vídeo y compárenlo con el que hemos hecho aquí en Clave Geopolítica. Creo que esa es la mejor demostración de que contenido y continente no siempre van paralelos, y que la información que yo trato de compartir con ustedes y las cosas que yo trato de compartirles verdaderamente les aportan algo y tienen sustancia. Sin más, no sé qué más decirles. El viernes les espero. Voy a intentar que ya sea con el micrófono de 400 euros y la interfaz de 150 y todos los chismes que me he comprado, y que esto suene como, ¿qué les voy a decir yo? La Filarmónica de Berlín, y que sea genial. Hugo, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Se lo agradezco, ¿verdad? Y el viernes les veo. Les quiero anticipar alguna cosa. Sigo trabajando con el tema de la geopolítica de Pakistán, pero se va a demorar un poco porque la situación en Pakistán con las elecciones está muy poco clara. He empezado a trabajar con el tema de la cuestión de la economía alemana, y también he empezado a trabajar con la cuestión del Rhineland, de Speakman, para retomar, para que se hagan una idea, para retomar aquella teórica que dimos desde Mackinder, porque a Speakman se le ha atribuido el papel de alumno o de seguidor de Mackinder, y también es un claro seguidor de McMahon, que también quiero hablar de él en otro directo, y que eso les va a permitir a ustedes profundizar en la visión de la geopolítica de verdad. Y espero que eso les interese, porque ya sé que no son noticias, ya sé que no es un tema de actualidad, pero no quiere decir que no sea un tema de verdadero interés. El entender a los grandes teóricos, porque por ejemplo Speakman ha sido uno de los grandes teóricos de la política norteamericana en el siglo XX. Entonces, sin más, el viernes les espero con algo que yo creo que les va a gustar, que abundamos en esa línea, que es Paul Kennedy y auge y caída de las grandes potencias, que es uno de los grandes libros, un libro publicado en 1987, que es uno de esos grandes libros, y que los miembros en categoría de geopolítico del canal ya tienen en su edición, en una edición en PDF, en la pestaña de comunidad, porque los que están en esa máxima categoría reciben mucha documentación de forma constante sobre los temas que vamos haciendo. Sin más, les quiero agradecer. No, Yonut, el pago al canal se lo hacen de forma habitual. Mientras usted no se dé de baja, sigue en el canal. Y nada más, y no les quiero entretener más, agradecerles el apoyo, agradecerles que lo compartan, que le den me gusta, y que hagan lo que puedan yo por ayudarme a este proyecto. Espero que sea para bien de todos. Sin más, me despido de todos ustedes y les espero este viernes con Paul Kennedy, auge y caída de las grandes potencias, a las 21 horas, hora de Madrid. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado, y hasta el viernes.
no lo olviden. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Saludos.